Eh, cuando nosotros, vamos a poner una imagen al tiro para que se vaya comprendiendo mejor la información. Ya, acá está la imagen. Miren, esta es la clase. Se titula así. Entonces nosotros, cuando nosotros aspiramos y somos aspirantes al despertar de la conciencia, vamos a tener que salir de una creencia. Vamos a tener que salir de varias creencias, de varias opiniones, de primero, ¿qué significa el despertar de la conciencia? Todos al llegar acá tenemos una idea de qué es el despertar de la conciencia. Tenemos también una idea de lo que somos, de cómo somos. Una idea que en la medida que practicamos lo que acá se enseña, vamos a salir de una creencia de lo que creemos que somos. Creemos que somos de tal forma, pero dada la ignorancia, dado que nadie nos ha enseñado a conocernos realmente de una forma práctica en la vida cotidiana, la verdad es que morimos, nacemos y morimos con una creencia de lo que somos. Nunca las personas, en la medida que no conocen el método, la didáctica para conocerse de forma práctica en la vida cotidiana, en las actividades que uno hace, la verdad es que las personas mueren con una creencia de sí mismas, con una creencia falsa de quiénes somos realmente. Y este curso pretende que nosotros salgamos de las creencias y nos volvamos personas prácticas para alcanzar finalmente esta posibilidad de despertar la conciencia. La verdad es que el despertar de la conciencia es el sentido profundo de la existencia del ser humano acá en la Tierra. Nosotros podemos darle a la vida los sentidos que queramos. Simplemente tener familia, simplemente ganar plata, simplemente tener una profesión. Lo que nosotros somos libres de hacer lo que queramos con nuestra vida. Más sin embargo, no quiere decir que eso sea el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es despertar de la ilusión de la vida, ¿ya? Entonces, para las personas que aspiramos al despertar de la conciencia, voy a cambiar la imagen. Para las personas que aspiramos al despertar de la conciencia y somos aspirantes, o sea, que pretendemos aspirar a algún día en esta existencia, lograr el 100% de nuestra conciencia, tenemos que saber que para despertar nuestra conciencia necesitamos ejecutar, aprender 3 aspectos básicos y generales que se enseñan en este curso. Uno, aprender a eliminar el ego, ¿ya? Eso es algo que tenemos que aprender, ¿ya? Y esto es lo que enseña el curso, el método, la didáctica. También aprender a transmutar la energía sexual, ¿ya? Practicar el suprasexo en pareja, hombre y mujer, ¿ya? Y también aprender a hacer el sacrificio por la humanidad, ¿ya? Entonces, estas cosas, cualquier aspirante al despertar de la conciencia tiene que aprender estas 3 cosas. Si falta uno de estos 3 aspectos, cuando uno aspira al despertar de la conciencia, la verdad que va a fracasar. No va a llegar nunca al despertar de la conciencia. Entonces, estas son cosas básicas que nosotros vamos a tener que aprender y lo que enseña este curso. Ahora, con respecto al aprender a eliminar el ego, y acá hablamos de matar al ego, porque hay una necesidad de matar al ego. El ego en el ser humano no es un ego, sino es una multiplicidad de egos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos tipos de egos de ira, de rabia, de molestia. No es solamente que nos moleste tal vez como habla alguien, o simplemente cómo se viste alguien, o simplemente las maneras de ser de alguien, sino que tal vez nos molestamos si la casa está sucia, si es que algo no resulta como nosotros queremos, si es que alguien me habla de tal forma, y vamos a ver que la molestia, la ira, los yo iracundos, tienen una diversidad.
se manifiestan de muchas formas, esa forma egoica, igual que el orgullo. El orgullo, espérame un poquito que quiere ingresar alguien, ya, ahora sí ingresó. El orgullo, ¿cómo se llama? Se manifiesta también de muchas formas. Una persona puede ser orgullosa porque es pobre, puede ser orgullosa porque es rica, puede ser orgullosa porque no estudió, puede ser orgullosa de lo que estudió. Y así, vamos a ver que el orgullo de que no me salen bien las cosas, el orgullo de que me salen bien las cosas, pero orgullo igual. Entonces nosotros vamos a entender en este curso, de forma práctica, que las formas de manifestación de los defectos psicológicos son múltiples, son muchas, y hay una necesidad de matar al ego. Cuando nosotros hablamos de matar el ego, es que si yo tengo este vaso y le prendo fuego, deja de existir este vaso, ¿cierto? Si yo tengo una casa y le prendo fuego, esa casa deja de existir. Y ahí hablamos de que la casa ya no existe, que se mató. Este cuerpo físico, si nosotros cuando nos muramos, se va a desintegrar lentamente, en la medida que se entierra en la tierra, se desintegra lentamente. Si lo creman, se vuelve ceniza rápidamente. Pero, y cuando ya se desintegra totalmente, murió, ya no existe. Y al ego, a las formas egoicas que nosotros tenemos, envidia, vanidades, orgullos, lujurias, amores propios, impaciencias, necesitamos eliminarlo, matarlo, así como se mata una casa si se quema, ya deja de existir, ya no puede volver a manifestarse el orgullo, la vanidad, el amor propio, la vanidad, en fin, todos los egos que tenemos. ¿Y por qué es tan imprescindible para quienes aspiramos al despertar de la conciencia matar al ego? Porque el ego en la multiplicidad psicológica es que tiene atrapada la conciencia. Entonces, cuando alguien aspira al despertar de la conciencia, en la medida que reconoce al ego y lo elimina, ahí recién puede aparecer su conciencia. Si es que no toma conciencia del ego y no lo elimina, no va a ser nunca consciente, ¿ya? Entonces hay una necesidad de eliminar el ego. El 97% de la conciencia de cualquier ser humano, el 97 del 100, está atrapada en el ego. Entonces quien aspira al despertar de la conciencia tiene que descubrir el ego y eliminarlo. Si no, no puede ser consciente de sí misma, de sí mismo. Porque, recuerden, hay ¿cómo se llama? Una frase, ¿cómo se llama? Un axioma que es muy famoso: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Porque cuando el ser humano se hace consciente de lo que es y modifica esa realidad, primero se conoce, es que puede alcanzar el conocimiento de todo lo existente. Si no ocurre así, muere ignorante de sí mismo y de todo lo existente, ¿ya? Entonces nosotros hay una necesidad de ir saliendo de la creencia de lo que es el despertar de la conciencia y realmente darnos cuenta que hay una necesidad de conocernos profundamente de lo que hoy somos, ¿ya? Entonces cuando nosotros queremos eliminar el ego, por esta necesidad que estoy explicando, necesitamos saber que el ego es algo que existe dentro de nosotros y que tiene una característica. La característica del ego es que es mecánico, tiene una mecánica. Esta mecánica, miren, hay veces que uno a veces es una persona iracunda o lujuriosa o vanidosa o codiciosa, le gusta mucho la plata, o tiene un yo depresivo, o tiene un yo, no sé, victimismo, de que se hace la víctima,
o tiene un yo, no sé, que se cree poca cosa o que se cree mucho. Cuando nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Yoes que creemos que son muy fuertes, creemos que eso no se puede derribar, que eso no se puede sacar, o que es muy difícil, o que eso tal vez no se podría. Una persona que empieza a, a, a conocer lo que es la psicología práctica, se da cuenta que cuando nosotros atendemos al ego, ya sea un ego chiquitito o un ego fuerte en uno, si nosotros sabemos que el ego, al igual que todo, tiene un talón de Aquiles, todos tenemos una debilidad y el ego también tiene un punto débil, un punto donde quien logra aprovechar la debilidad del ego, lo va a poder derribar. ¿Y cuál es la debilidad del ego? Es que el ego es mecánico. Tiene una mecánica, ¿ya? Acá yo puse una imagen. Miren, voy a poner esta imagen. Esta imagen que va a poder tal vez irse comprendiendo. Una bicicleta. Una bicicleta, para que funcione, tiene un mecanismo. Tiene ruedas, tiene pedales. Alguien echa a andar el pedal, lo mueve con los pies o con la mano y anda. Y se mueve, ¿cierto? Es la mecánica de la bicicleta para que ande y nos transporte de un lugar a otro, ¿cierto? Es la mecánica. Uno ve a la bicicleta y dice, la bicicleta, ¿cierto? Pero la bicicleta, para que funcione y se traslade uno con la bicicleta, tiene una mecánica, tiene una rueda, tiene otra rueda, tiene una cadena, esta está perfectamente, tiene un engranaje perfecto que hace que la persona en que lo mueva, se mueva los pedales, esta cuestión me lleva para donde yo quiero. Y listo, ese engranaje de cómo está formada la bicicleta hace que uno pueda trasladarse de un lugar a otro. El ego también tiene un nuevo engranaje. Así, tiene partes. Nosotros a veces vemos la ira, vemos la depresión, vemos la lujuria y vemos a la bicicleta. Y queremos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eliminar a la lujuria o eliminar la depresión o eliminar un vicio. Y nos vemos que esto que se manifiesta, por ejemplo, yo insulto, yo fumo, yo tengo el vicio de la marihuana, yo tengo lujuria, me masturbo, llego al orgasmo, soy una persona adúltera, o sea, me meto con varios o promiscua, y para este trabajo nosotros necesitamos tener una pareja estable del sexo opuesto que vamos construyendo en fidelidad, castidad y amor. Entonces hay muchos aspectos, porque recuerden, el desarrollo de la conciencia son virtudes. No podemos hablar de alguien con conciencia si miente, si una persona promiscua, si una persona que anda coqueteando, una persona ¿cómo se llama?, que estafa, que roba, que codicia, que engaña, que es impaciente, porque la conciencia son virtudes. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, el ego tiene atrapada la conciencia. Cuando liberamos, eliminamos el ego, aparece la conciencia, y la conciencia son virtudes. Por eso las personas que buscan el despertar de la conciencia o se confunden y buscan poderes, como el desdoblamiento astral, que es una facultad, o buscan, no sé, pues la clarividencia, buscan leer la mente, buscan, ¿cómo se llama? Buscan el poder, el sometimiento, el ganar dinero, el controlar a los demás, buscan buscan el ego en sí mismo. La verdad es que no están buscando el despertar de la conciencia.
porque para despertar la conciencia se necesita eliminar el ego, ¿ya? Y eso es lamentablemente hoy día, como ha crecido tanto el ego en la humanidad, en cada ser humano, y por lo tanto en general en la humanidad, nosotros buscamos el poder, buscamos el dinero, y si buscamos pareja, hoy día hasta se hace brujería, si yo estoy encaprichada y quiero mi pareja, yo soy hasta capaz de pagarle a alguien porque me una, pese que esa persona no quiere estar conmigo, ¿ya? Se usa el poder de la mente para conseguir plata. Entonces, hay muchas formas en que hoy día se nos ha confundido lo que es el despertar de la conciencia, y nosotros hoy día queremos un despertar de la conciencia, pero nos damos con lo que es el despertar de la conciencia, ¿ya? Y por eso el despertar de la conciencia, siempre va a traer felicidad, dicha. ¿Por qué? Porque el ego, ya sea el odio, el sometimiento, el querer que los otros trabajen para mí, ¿cómo se llama? El querer controlar, el querer abusar de los demás, todo eso, la lujuria en todas sus manifestaciones, ¿qué va a hacer? Es que una persona nunca va a alcanzar la felicidad, la dicha. Por consecuencia, siempre va a haber el dolor. Nunca va a poder ser feliz esa persona, nunca. Porque la felicidad realmente está en la eliminación del ego. Cuando una persona elimina el orgullo, la vanidad, el amor propio, la tiranía, ¿ya? Entonces, se necesita un poco ir comprendiendo eso para salir de la creencia de lo que es el despertar de la conciencia, ¿ya? Las preguntas de preferencia al final, traten de anotarlas, de dejarlas en el chat, por favor, para que terminemos el tema, y si es que en el transcurso de la explicación de la clase no queda algo claro, al final se puede aclarar y así terminamos la explicación de la clase en sí misma y no nos desviamos, ¿ya? Así que Margarita y la otra persona que no la veo, por favor escriban en el chat o en un cuadernito, en el celular, para después aclarar todo tipo de dudas. Bueno, ahora, ¿cómo se llama? Entonces, el ego, estábamos diciendo, ahí Tamara también, por favor, ¿ya? Las preguntas al final. El ego es mecánico, tiene una mecánica igual que la bicicleta, tiene unas ruedas, tiene algo que lo hace funcionar, que nos hace ser iracundos, que nos hace ser lujuriosos, que nos hace hablarle mal a las personas, nos hace, ¿cómo se llama?, ser infieles, nos hace sentir depresión, nos hace sentir fumar, nos hace tener gula, comer, se manifiesta porque tiene mucho, igual que la bicicleta, pero nosotros a veces vemos la ira, sabemos que herimos, o que que engañamos, o que mentimos, reconocemos que somos personas que tenemos el yo de la mentira muy grande. Pero cuando una persona quiere ser mejor persona, que es lo que aspira el despertar de la conciencia, o como decía, ser personas virtuosas, y queremos ya cambiar ciertos aspectos, no sé, dejar de mentir, dejar de ser infiel, tener una pareja única, construir algo con ella, dejar de herir a las personas, dejar ¿cómo se llama?, la burla, ser personas hirientes. Nosotros no podemos querer dejar de que ande la bicicleta, sino que para que deje de andar este mecanismo tenemos que conocer todas las partes. O sea, tenemos que conocer el engranaje. ¿Cómo es que ocurre que soy infiel? ¿Cómo es que ocurre que insulto? ¿Cómo es que ocurre que como más de lo que me gustaría comer? Por lo tanto, tengo gula. ¿Cómo es que tengo insulto? ¿Cómo llego a a llorar y sentirme herida, ofendida?
Entonces, ¿cómo se llama? Cuando uno quiere eliminar los yoes, su manifestación exterior, necesita conocer el mecanismo, el engranaje. Y el engranaje no es cuando se manifiesta, cuando yo lloro, cuando yo insulto, la manifestación exterior, o cuando yo tengo un orgasmo o me masturbo. No, el engranaje de esto no es visible para nosotros, es desconocido. Y el trabajo de quien aspira al despertar de la conciencia es conocer el engranaje, así como conocer, este es la rueda, y esta es la otra rueda, y tiene una cadena. Entonces, cuando alguien mueve el pedal y le da fuerza, uno sabe que se mueve es la rueda, mueve la otra y anda. Y así uno se manifiesta la ira, y así se manifiesta la infidelidad, y así se manifiesta la vanidad, el orgullo. Ya. Y conociendo el engranaje, nosotros vamos a poder matar al ego. Pero quien no conoce el engranaje, primero, va a creer que el ego no se puede eliminar, porque no conoce el método ni la didáctica, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Entonces vamos a creer que no se puede, pero quien quiere y desea eliminar el ego, va a tener que sí o sí conocer el engranaje del ego. Porque, por ejemplo, si yo ya conozco una rueda o la otra rueda, y esta rueda ya no se mueve, yo la separo las partes, la bicicleta no se puede mover. Pero ¿cómo funciona la bicicleta? Cuando el engranaje funciona perfecto, cuando está todo perfectamente conectado. ¿Cómo se llama? El engranaje funciona perfecto, todo A, B, C, D, F, listo. Y ahí se manifiesta el ego. Pero si yo separo las partes y conozco la mecánica, y esa mecánica no funciona, no la hago funcionar, la bicicleta no va a andar. ¿Se entiende, cierto? Espero que se entienda, ¿ya? Y eso, nosotros que aspiramos al despertar de la conciencia, necesitamos hacernos expertos en conocer el engranaje de cada ego. Si ustedes analizan, por ejemplo, a una persona que se siente bonita y le dicen, ¡oh, te ves guapísima! Estás más guapa que ayer. ¿Qué te hiciste? ¿Qué estás haciendo? Esa persona se va a sentir muy bien. Si se siente guapa, obviamente, si se siente atractiva. Si una persona, esa persona misma que se siente atractiva, que se siente guapa, guapo, en el caso de un hombre, llega una persona que es de su interés, obviamente, que aprecia, y dice, oye, ¿qué estás mal hoy día? ¿Qué te pasó? ¿Tenía algún problema, la verdad? La verdad es que esa persona se va a sentir mal. Si nosotros, ¿cómo se llama? Una persona nos injuria, y es de alguien de importancia para nosotros, esa injuria que queremos, estimamos, y que pensamos que esa persona tiene un aprecio para nosotros, esa injuria tal vez nos va a doler, ¿cierto? En cambio, si una persona de aprecio no es de aprecio para nosotros, y a nosotros no importa un poco nada lo que dice, eso no nos va a doler, ¿cierto? Yo creo que eso es algo como nosotros tenemos una creencia de que somos personas no mecánicas, que somos como personas que no reaccionamos siempre igual, porque a veces nos vemos como pasa una situación y vemos que, no sé, porque somos personas generosas, listo, y nos vemos personas generosas, dadivosas, y generalmente vemos que somos dadivosas. Y tenemos una creencia de que somos personas dadivosas, porque vemos que damos dinero, listo, y nos formamos una creencia de nosotros. Pero ese dar dinero, nosotros podemos considerarnos simpáticas
agradables y hasta educadas porque sonreímos. Porque decimos que sí, o porque decimos gracias, o porque no llevamos la contra a las personas, o porque a todos le decimos que sí, buena onda. Listo. Y podemos tener una creencia de que eso es, ¿cómo se llama? Es algo simpático, algo agradable. Y podemos estar convencidos de que eso es algo agradable y yo me considero que soy simpática y agradable para el mundo. Y puedo morir convencida de que esa forma es algo simpático y agradable. Listo. Pero nosotros, como no nos autoconocemos, no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la didáctica ni el método, esa mirada que nosotros nos hemos formado de nosotros es muy limitada y generalmente está equivocada. Porque yo estoy siendo simpática, hay unos gatillos, un engranaje que yo no conozco de las razones por qué estoy siendo simpática. Tal vez estoy siendo simpática por conveniencia, porque así están todos bien conmigo y así yo no me formo problemas. Pero no porque yo sea ni bien educada, ni porque yo sea, las personas me caigan bien, ni porque yo soy amable, o porque las personas tengo una consideración por el otro, no, sino porque así es conveniente y así tengo un éxito en lo social. Y así aprendí que así me va bien en la vida. Y eso hay formas muy comunes si uno quiere tener éxito en la vida, no le diga a alguien que la verdad, porque esa persona, la mayoría de las personas no nos gusta escuchar la verdad. Y si no se consigue enemigo en el mundo. Entonces, hay formas por conveniencia que nosotros hemos adquirido que conviene ser de tal forma, pero no por la conciencia. Y como una persona a veces podría no autoobservarse, desconoce los motivos reales de por qué está siendo de tal forma. Sea esa la razón del ejemplo u otra. Tengo miedo al rechazo. Listo. Entonces necesito la aprobación. Podría ser también. Entonces, y por miedo al rechazo, yo a todos les digo que sí, que bueno. Pero hay un miedo, o hay una manipulación, o hay otra cosa. Pero nosotros no conocemos el engranaje, no conocemos la motivación. Entonces, cuando nosotros queremos primero eliminar el ego, por ejemplo, nosotros podemos reconocer que somos personas manipuladoras, que manipulamos a las personas, que podemos convencerlas, que podemos hacer que piensen de tal forma. Si nosotros ya sabemos que somos personas manipuladoras, o que nos damos cuenta sin mayor, y sabemos que eso daña a los demás, que tiene ¿cómo se llama? Que eso genera daño porque le estamos robando el libre albedrío a las personas. Estamos generando una tiranía con esas personas de que hagan la voluntad de uno y no la de ellos. Entonces, cuando nosotros queremos aspirar al despertar de la conciencia, tenemos que saber que las acciones son dos opciones de las acciones. Son actos conscientes o actos del ego. Los actos del ego generan karma. Los actos de la conciencia generan dharma. Y para nosotros despertar la conciencia, tenemos que aprender a generar actos dharmáticos desde la conciencia. Porque si no, estamos condenados a volver a sufrir el dolor que hicimos. ¿Hasta qué? Hasta que una persona se dé cuenta dónde está el error de ser así, que aprenda y libere la conciencia y no ser así, en este caso, manipuladora. ¿Ya? Y eso, en la medida que esta experiencia de la vida humana es para aprender de los errores, es para aprender a ser personas que generan no daños. Y el ego, si ustedes analizan, reflexionan, y esa es la invitación después que termine esta clase, es que nos demos cuenta que el ego, en cualquiera de sus manifestaciones, lujuria, envidia, vanidad, deseo de ser mejor, deseo de sentirme menor,
todas las manifestaciones del ego generan daños, y no tan solo a nosotros, sino a los demás. Entonces, cuando una persona aprende a ver ese daño y eliminar el daño por un acto consciente, es que despierta la conciencia, ¿ya? Entonces nosotros, para llegar a ese punto de ser personas y de actos conscientes y no del ego, por lo tanto que no dañan a los demás, vamos a tener que empezar un proceso de autoobservación. La autoobservación es básica, ¿ya? Para quien pretende el despertar de la conciencia o el conocimiento pleno de sí mismo, ¿ya? Que no está permanentemente tratando de mirar el mundo interior, activando esta facultad de la autoobservación, no va a poder lograr conocerse a sí misma de forma real. Va a tener siempre una creencia de lo que es. Cuando nosotros activamos la facultad de la autoobservación, nosotros, ¿cómo se llama? Nosotros estamos permanentemente, así como miramos, ahí hay una silla, acá hay una mesa, acá hay luces, estoy mirando el mundo exterior, ¿cierto? Me doy cuenta de lo que hay, soy consciente de lo que hay físicamente, ¿cierto? Y ahí nosotros hablamos, soy consciente del mundo exterior. Pero para ser conscientes y despertar la conciencia, no solo necesitamos ser conscientes de lo que existe afuera, que ahí hay un cuadro, que existen los árboles, que los veo, no. Sino que para ser conscientes necesitamos ser, al igual como veo la silla, ver un pensamiento, ver mis emociones, ver los deseos, las intenciones de mis pensamientos, las intenciones de lo que digo, las intenciones de lo que voy a hablar. Y cuando nosotros estamos en esa condición de autoobservación, vamos a darnos cuenta que somos mecánicos. Que si hay alguien, por ejemplo, que me habla de tal forma, por ejemplo, mi pareja, y me habla de tal forma, me va a molestar. En cambio, si usas otras palabras, a mí ya no me va a molestar. La voy a empezar a querer, la voy a empezar a amar. Pero si me habla de tal forma, ya me voy a desenamorar de esa persona. ¿Y por qué? Porque nosotros somos tan mecánicos y somos tan ignorantes de lo que nosotros somos y llamamos amor en general cuando las personas se comportan como nosotros queremos que se comporten. Pero si ya esa persona deja de comportarse como yo quiero que se comporte, esa persona, uno se desenamora. No es capaz de aceptar a las personas como son. Y si una persona, voy a un banco, que yo creo que es un banco donde atienden bien, y la ejecutiva o el ejecutivo no me da las respuestas que yo estoy esperando que me den, lo más probable es que yo salga pelando a esa persona, hablando que los ejecutivos de ese banco atienden mal, molesta con esa persona. En cambio, si me atienden bien, y yo espero que me atienden bien, yo voy a tener una opinión favorable. Pero ahí no hay conocimiento de sí mismo, hay reacciones. Esa persona se comporta así, yo reacciono bien y me cae bien y siento que es una ejecutiva extraordinaria. Si reacciona de tal forma y no da el trato que yo creo que debería tener, ya es una mala ejecutiva. Listo. Y así, si el día está hermoso, yo estoy contenta. Si a mí me gustan los días luminosos. Pero si llueve, eso me puede causar hasta depresión. Y nosotros somos mecánicos, ¿ya? Mecánicos. Y en la medida que nosotros activamos, nos empezamos a autoobservar desde que nos levantamos, por último en la mañana, al mediodía, cómo vamos reaccionando internamente con las personas. Oye, esta persona yo la conozco, ¿cómo me causa cuando me habla de tal forma? Y cuando me dice una cosa, me critica, ¿cómo reacciono? Generalmente cuando nosotros nos critican o nos dicen algo, no nos gusta. Pero si nos dicen que las cosas las hacemos bien, nos agrada. Listo.
Y generalmente esas personas, si nos gusta eso, nos van a caer bien. Y las otras nos van a caer mal. Y así nosotros nacemos y morimos, reaccionando mecánicamente frente a todo. Y creemos que no somos mecánicos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, pero no vemos que una misma situación, una tal persona me habla de la misma forma y yo reacciono igual. Otra situación idéntica, externa, y reacciona igual. Entonces, cuando hablamos de mecanicidad, mecanicidad es que una misma situación, persona vestida de tal forma, con la misma mirada, con el mismo tono de voz, a mí me afecta de la misma manera. Ahí hablamos de mecanicidad. Pero nosotros, por ejemplo, no puede caer mal a alguien, porque no sé, yo digo, uno a veces, este es un ejemplo que creo que uno a veces, no sé, pues conoce a alguien guapa o guapo, y ya le cae mal. No lo conoce, no ha hablado con esa persona, ya de presencia le cae mal, simplemente porque es más guapa, o muy guapo, ya les choca a la persona. Pero esa persona no tiene nada de malo, pero uno dice como que fue de presencia. Uno dice, no, algo tenía. Yo tengo buena intuición y eso no me falla. Tengo buenos presentimientos, eso no me falla. Pero uno puede darse el lujo de seguir haciendo esas afirmaciones y de pensar que lo que percibe del mundo exterior es real. Y puede morir así, no hay pecado, pero va a morir inconsciente, va a morir con la conciencia dormida. Cuando nosotros aspiramos al despertar de la conciencia, necesitamos tener una actitud distinta de la vida, una actitud activa frente a las situaciones, en el buen sentido de lo activo, que necesitamos estar vigilantes, necesitamos estar autoobservándonos, mirando cómo reacciona el mundo interior. Si yo voy a un lugar y una persona se está autoobservando y ve a una chica guapísima, regia y estupenda, y la ve, y ya hasta que se cree mucho, porque sonríe, porque se mueve de tal forma, y a uno ya esa forma le cae pésimo. Si uno se está autoobservando, hasta puede sentir envidia, se da cuenta que es envidia, que le encantaría ser como ella, que le encantaría tener el cuerpo, que le gustaría que la miraran, que le gustaría tener todo lo de ella. Y eso que no es como ella es, esa es la antipatía que siente. Y eso hay que ser valiente para tal vez asumir que hay una envidia profunda por esa chica guapa, regia, y que esa persona no tiene nada de mal y que a mí me encantaría ser como ella, que me mirara, que me encontraran bonita, que sentir la admiración, sentirse tan bien como ella. Y yo no soy como ella. Y ahí cuando uno ya, y cada vez que me aparezcan chicas guapas a mí, cuando voy al supermercado, cuando voy a otro lugar, yo voy a sentir la misma antipatía. Voy a decir, oh, se creía mucho. Uy, qué pesada esa tipa. Uf, vieran cómo era. O tal vez no lo voy a decir, pero voy a creer que eso que estoy viendo es real, que esa persona es la antipática, que esa persona es la engreída, que esa persona. Y no voy a reconocer nunca que tengo una envidia horrible, que me encantaría ser como ella, que me encantaría tener esa cintura, que me encantaría tener esos ojos, que me encantaría hablar como ella, que la admiraran, todo. Y esa es la antipatía profunda que siento por esas personas regias que veo como mujeres. Y que esas personas no tienen nada de malo. Pero cuando y aquí hablamos del engranaje y de la capacidad de estar autoobservándonos. Porque nosotros podemos morir sin problema creyendo que las personas son pesadas por cómo son, o que la intuición es buena y que yo percibo bien y que la intuición no me falla. Pero si no me autoobservo, si no estoy en un constante no voy a conocer el engranaje de la antipatía mecánica.
que me causan ese tipo, antes que yo lo vea, porque yo ya veo a esa persona, voy entrando y ya como me miró, o como se movió, eso ya lo rechazo. Pero una persona que no está en autoobservación no se va a dar cuenta de lo que ocurre antes de que yo hable con esa persona y uno dice, no, esa persona me cayó mal, listo. Pero uno no se dio cuenta del engranaje, de lo que ocurrió antes de que esa persona, antes de que yo saliera de ese lugar y yo afirmara de que esa persona era pesada. Entonces nosotros, para ir derribando al ego, necesitamos estar, recuerden la clase número de ego, personalidad y esencia, con una personalidad pasiva. Las personas que no construimos una personalidad pasiva, esa personalidad que permite ver claramente lo que nos ocurre, que yo veo a esa persona y soy capaz de percibir esa molestia, ese rechazo y también mi envidia, porque poco a poco vamos a ir reconociendo esa envidia, en el caso de este ejemplo que yo estoy dando, que no es ella, es que yo siento mucha envidia de esa persona. Y ahí, cuando yo hable con esa persona, en la medida que conozco todo eso como es, como la cinturita que tiene, los ojitos lindos, la sonrisa perfecta, el pelo que tiene, cómo se viste, todo, yo ahí voy a poder y ahí yo separo. Ya antes veía la antipatía, ahora veo todo lo que hay detrás, que a través de mantenerme atenta a mi mundo, cuando yo ya primera vez conecté, vi lo que me causaba esa imagen de esa persona y vi todo lo que me ocurría, con una personalidad pasiva, yo logro percibir lo que realmente me ocurre. Y ahí cuando logro descubrir lo que realmente me ocurre, y después me llega otra persona y me ocurre lo mismo, y me ocurre lo mismo, y todas las personas de ese prototipo me pasa lo mismo, y eso es corroborable por quienes lo hagan. Yo digo, es que no son las personas, es que a mí ese prototipo me produce la misma mecánica, el mismo engranaje. Y cuando nosotros ya conocemos el engranaje, lo siguiente es eliminar el engranaje. ¿Y cómo se elimina ese engranaje? Bueno, nosotros cuando hablamos de matar el ego, necesitamos apelar a una fuerza superior, ¿ya? La fuerza superior es Dios Madre en el ser humano. Nosotros tenemos Dios Padre y Dios Madre, ¿ya? Y nosotros cuando queremos eliminar el ego y recuperar la conciencia, como la alegría por el bien ajeno, en este caso de esa persona, tal vez que es guapa, que tiene las cosas que tal vez nosotros nos gustaría, en vez de sentir envidia, sentir una alegría por esa persona, ¿ya? Entonces nosotros cuando queremos eliminar, necesitamos apelar a una fuerza superior, que es Dios dentro de nosotros. Y ese Dios, la mayoría desconoce que está tanto en su parte femenina como masculina. Tiene estas dos como polaridades, masculino y femenino. Lo femenino, Dios Madre, esa partícula divina que carga el ser humano, es la que puede, en la medida que nosotros usamos el libre albedrío y le decimos, Madre Divina, yo quiero dejar de ser envidiosa, quiero poder no sentir envidia que me corroe cuando veo a chicas lindas, como esa. Puedo poder vincularme de forma igual con esas personas. Entonces yo voy y ya conozco el engranaje, me hago consciente, esa forma, esa cintura, esos ojos, ese pelo, y ya cuando ya conozco el engranaje y ese pensamiento que dice hoy, que se cree, que creía Madre Divina, elimina, le pido a mi Madre Divina que elimine esa envidia que siento, esa molestia porque alguien es más bonita o más regia. Madre Divina, elimina eso. Esas ganas inconscientes de ser así. Madre Divina, elimina esas ganas de ser bonita o de llamar la atención.
Y así todo lo que nosotros vamos viendo que provoca eso, desarma el engranaje. Por lo tanto, yo ya no voy a causar antipatía con esa persona, no voy a causar molestia, no me va a causar rabia, envidia. Y por lo tanto, recupero mi conciencia. Es así que en cada situación que nosotros vivimos de esta vida es mecánica y se repite. Y nosotros, en la medida que nos hacemos conscientes del engranaje, derribamos el ego. Porque el ego es fuerte cuando no conocemos el engranaje. Pero si nosotros separamos las piezas y las eliminamos, ese engranaje no puede funcionar. Se hace débil. Por eso el talón de Aquiles, ustedes conocen esa historia y si no, el talón de Aquiles del ego es que es mecánico. Y quien quiere derribar al ego tiene que ser astuta la persona, tiene que ser inteligente, no querer salir de la ira, no querer salir de la envidia, no querer salir a lo bruto, así que ya no quiero sentir nada, no, aceptar eso con honestidad, con ganas de transformación, con ganas de transformarse, de no ser así, esa cosa fea, que es el orgullo, la envidia, que daña, y ponerse a saber cuál es el engranaje, conocerme. Y cuando yo lo desarticulo y lo elimino con el poder superior de Dios Madre, no deja de existir. ¿Ya? Ahora, preguntas, porque con lo... Si, Tamara, ¿todavía tienes tu mano levantada? Preguntas sobre la clase, por favor. Por favor, que sean preguntas que puedan ayudar a la clase, al entendimiento de la clase, de lo que se está explicando. Sí, Tamara, si puedes levantar tu micrófono, o sea, activar tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta de la clase. Si no está Tamara, ¿puedo seguir yo? Veamos que Tamara, yo no sé quién está. Margarita por este otro lado. Ahí está la compañera. Tamara, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Dice a la compañera nomás, por favor. Gracias. ¿Pero puedes hacer tu pregunta, por favor? Es que no recuerdo bien la pregunta que te iba a hacer. Perfecto, ya. Entonces sigamos con Margarita. Margarita. Sí, lo que pasa es que me llama la atención todo lo expuesto, porque voy a dar mi opinión referente a aquello, porque usted habla, por ejemplo, que lo escribí muy largo en el texto, pero para resumir, habla, por ejemplo, también del poder de la mente, que podríamos decir la ley de atracción para quienes somos creyentes, siente, piensa y atrae. No lo veo como algo malo, sino objetivos de la vida. Y también habla como de contexto de esto de, yo lo siento como muy superficial, si hay una chica que es bonita o que aquí, que llama la atención. Yo creo que cuando uno es noble, da igual cómo sea la otra persona físicamente o si llama la atención, porque no sabemos lo que hay detrás de cada persona. Una persona puede sonreír y puede tener depresión. Una persona puede llamar la atención y en realidad puede tener baja autoestima, necesita ser observada, vista. También se habla de la envidia, como que fuera algo así como que tenemos que matar, siendo que la envidia es una emoción, así como que está. Y dentro de los pensamientos, si yo pienso tanto sobre el otro, los pensamientos existen y como tal son pensamientos, no pasa nada. O sea, también tenemos que conocernos tanto como para saber que también hay pensamientos rumiantes, que a lo mejor yo no lo quiero pensar, pero están. Entonces, si yo los dejo pasar, yo tengo el control. Para eso es súper importante conocernos cada uno. Y lo más importante también creo que son los contextos, porque si alguien me habla de tal forma que me desagrada, y a lo mejor es porque yo tengo algo no resuelto o porque se parece a algo que anteriormente me hizo mal. Entonces, creo que los contextos en la vida son sumamente importantes, en niños, en niñas, en adolescentes, en la vida. Y que las emociones son emociones como tal, que cuando son niños
son puras, porque cuando sienten tristeza solamente es tristeza. En cambio nosotros tenemos esta rueda que cuando sentimos rabia, que es pena, que se transforma, y que nosotros tenemos que saber obviamente identificarla para poder obviamente poder lidiar con aquello y gestionar nuestras emociones. Para ello también es importante porque yo creo que muchos de nosotros no fuimos educados en emociones porque no estaban antiguamente tanta información como ahora, pero están. Entonces también es importante hablar como bajo el mismo concepto de que la emoción es una emoción, si se perdura en el tiempo pasa a un sentimiento. Por ejemplo, tengo pena, perdura en el tiempo, una tristeza, y si no la sé abordar, pasa a un trastorno como, por ejemplo, una depresión. Entonces también cuando usted habla, sobre todo, que me parece súper bueno, por ejemplo, esto de aprender sobre los errores, porque para eso estamos, también hay que ser como súper criterioso de que algo a lo mejor me va a molestar, pero en realidad es porque también tengo un contexto. Y es cuando yo, como digamos, yo pillo de dónde, por qué me genera esto, y yo lo puedo autogestionar, porque cuando nos volvemos conscientes es cuando ya las cosas como las puedo ver con esta bondad que hablo yo. Entonces es súper importante eh, ver también que la felicidad, según yo, según mi teoría, la felicidad son solo momentos. Algunos buscan la felicidad constantemente, pero en realidad la felicidad está en actos pequeños. También hay estudios de neurociencia, hay libros de neurociencia que hablan de la felicidad, como cuando uno acaricia a un gato, porque también hay hormonas de la felicidad. Entonces, frente a ello, me llama la atención que como que bajo estos ejemplos como destrucción total, siendo que es una emoción que uno se tiene que conocer tanto intrínsecamente, para ello también las relaciones intrapersonales, el hablar con uno es importante para saber qué es lo que me genera y por qué me genera. Y en el fondo también permitir que a lo mejor algo no me agrada, pero que va en uno cómo lo gestiona. No sé si se entiende la idea, pero yo creo que el contexto de cada persona es súper importante. Soy de las personas que todos los días, por ejemplo, yo sí tengo depresión, tengo enfermedad laboral, tengo fibromialgia, entre otras enfermedades, pero he trabajado tanto conmigo que he aprendido que puedo sentir pena, pero eso no me conlleva porque soy súper funcional. Tengo TDA, no, perdón, sí, trastorno de déficit atencional, pero eso lo veo como un poder que me permite, no sé, pues, ser funcional, como el aceptarse a uno como es, no sentir esta rabia porque me tocó a mí, no, es porque es parte de cómo yo lo gestiono, es lo más importante. Y por eso, por ejemplo, cuando hablan así como de esto, de aquello, o de las bonitas o de lo bonito, para mí es súper importante saber que cada quien tiene su historia y ser respetuoso con aquello y si algo me genera un malestar, saber por qué me genera ese malestar y en realidad que cada persona tiene su historia, tiene su pasado, tiene sus padres, tiene su infancia y no todos fueron tratados amablemente, pero uno tiene la capacidad de transformar y transformar la vida de los demás, diciendo cosas positivas, la gratitud, el como yo eh, genero para mí despertar, de que soy súper consciente de que mis palabras pueden herir, si bien uno no tiene el control, porque nunca lo va a tener, yo puedo solamente hacerme cargo de cómo digo las cosas, ser asertiva, eso está bajo mi poder, pero de cómo se sienta la otra persona no está bajo mi poder, pero sí puedo generar el cambio de ser amable siempre y ver que esa persona, por ejemplo, que he conocido muchos casos, que van al gimnasio o gente que como muy marcada, al final muchas veces es porque han tenido dolores, dolencia o porque tienen baja autoestima, necesitan una aprobación y también es válido. Entonces, validar y volverse consciente que todas las personas tienen sus dolencias, su pasado y su contexto, yo creo que es súper importante para poder respetarnos y hacer de un mundo más amable.
Sí, mira, la idea, y si sigues en el curso, Margarita, la idea es que puedas hacer preguntas con respecto a la clase, ¿ya? Porque acá no estamos para, ¿cómo se llama? Para plantear cómo es despertar la conciencia, ¿ya? Este es un curso para despertar la conciencia, ¿ya? Yo respeto y obviamente que cualquier opinión, punto de vista, es válido. Tú puedes seguir pensando lo mismo acerca de eso, ¿ya? Igual lo que sí quiero rescatar de todo lo que tú dijiste, que fue largo y tendido, la verdad, es, mira, y para todos, nosotros tenemos varias cosas equivocadas, ¿ya? Primero, creemos que sabemos lo que le ocurre a los demás. Y eso es algo falso. Eso no es verdad. Nosotros no podemos saber lo que le ocurre a los demás. Un estudio, todo lo que tú afirmaste ahora son supuestos. Las personas le ocurre esto, a esta persona es por esto ocurre por esto. Pero ¿cómo nosotros podríamos, si ni siquiera uno se conoce a sí misma, lo que ocurre en su mundo interior y todas las personas somos distintas, cómo nosotros podríamos tener una real y juiciosa opinión? Porque uno puede decir cualquier cosa y afirmar cualquier cosa en la vida, pero eso no conlleva a la verdad. Yo puedo tener una opinión, puedo creer que soy una princesa y que todo el mundo son unos príncipes, y que todos somos ricos y que todos somos dioses y vivimos en un mundo de vida y paz. Y, señorita, pero permíteme, por favor, que estoy hablando, ¿ya? Así que, entonces, para terminar la idea, porque si no esto no funciona, ¿ya? Entonces nosotros podemos afirmar cualquier cosa de la vida, o que somos unos miserables, que somos personas, porque el verbo da para todo. Y nosotros podemos afirmar y creer lo que a nosotros se nos antoje, pero una afirmación no quiere decir que sea la verdad. Yo puedo suponer por qué ocurren las cosas a tales personas. Puedo suponer por qué una persona tiene una depresión. Puedo suponer muchas cosas de la vida. Puedo creer que, no sé, que las personas lindas son felices, que las personas ricas son felices, o que las personas no tan agraciadas son no felices, o que los pobres son ricos. Y puedo afirmar con el verbo cualquier cosa, que el verbo da para todo. Por eso se producen engaños, por eso se producen estafas, por eso la gente, sale un presidente que promete cosas y no las cumple, porque yo con el verbo puedo decir que voy a cambiar el mundo y después no hacerlo. Eso da para todo, y esa es la libertad de lo que nosotros podemos hacer con el verbo, plantear cualquier cosa, verdadera o falsa, pero eso no coincide con la realidad de una persona ni de uno mismo. Ya, eso por una parte. Ahora, lo que nosotros, y ¿cómo se llama? Este curso propone es que nosotros podamos, obviamente si uno quiere, es realmente conocerse uno mismo. Tú, Margarita, puedes seguir creyendo lo mismo, que ya tienes todo resuelto, que ya estás despierta, que ya eres consciente, todo. Y puedes saber también que conoces a los demás y lo que le ocurre a los demás. Y saber cuáles son sus procesos, por qué le pasa depresión y todo. Y hasta creer toda tu vida que eso es el despertar de la conciencia. Pero una opinión no habla del despertar de la conciencia. Cuando nosotros no conocemos que las dimensiones superiores y creemos que nosotros estamos aquí y nos vamos a morir y listo, no conocemos de dónde venimos, para qué estamos, cuál es el sentido real de la existencia humana, que existen otras dimensiones, no las conocemos y queremos quedarnos ahí en ese estado y no abrirnos a lo que realmente es el despertar de la conciencia y el verdadero conocimiento de sí mismo de forma práctica, que he explicado en esta clase. Uno puede quedarse ahí, es libre. La invitación que yo te hago, y a todos, es que nosotros nos abramos al real conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo es solo alcanzable por uno mismo,
Nadie puede saber lo que me ocurre a mí. Yo no puedo saber lo que le ocurre a la otra persona, porque no estoy en su mundo. Y todos somos individuales. Respondemos a factores individuales, porque somos personas únicas. Y por lo tanto tenemos una expresión tanto interna como externa, que hasta la fisionomía hace expresión de eso, de algo único. Que la psicología pretende estereotiparnos a todos como mecánicos y de ahí dar respuestas sin un conocimiento objetivo, claro, y suponer de cosas, pero esto no enseña eso este curso. No enseña a suponer, no enseña a imaginar, no enseña a creer, a leer un libro y decir, mira, así se comportan las personas. Esto ocurre por esto, y lo saco de un libro y hago una afirmación. Entonces yo leí este libro y hago otra afirmación. El conocimiento de sí mismo real no es eso, Margarita, y para todos. El conocimiento de sí mismo cualitativo. Permíteme, por favor, te escuché todo el rato y te pido el mismo respeto. Pero es por que, favor. sí, no, le tengo respeto. Por favor, te pido el mismo respeto. Es que, escuché todo, por favor. Si no te voy a Pero- tener que sacar. ¿Ya? Te queremos escuchar, por favor. Ya. Entonces, para continuar. Entonces, nosotros cuando queremos realmente alcanzar el verdadero conocimiento de sí mismo, tenemos que salir de las teorías, de suponer, de lo que leí en un libro y hacer hipótesis, hacer creencias, hacer afirmaciones. Eso lo hace hasta la inteligencia emocional. Hace afirmaciones, ¿ya? Entonces nosotros cuando lo que aspira este curso es que nosotros hagamos una psicología práctica. En una situación X, alguien me habla de tal forma, a mí, Pía, a ti, Margarita, a ti, Tamara, ¿qué pensamientos digo en ese momento? ¿Qué emociones me surgen? ¿Qué deseos tengo? Cuando nosotros, primero esta es una facultad, nosotros tenemos 5 sentidos físicos. Vista, tacto, tenemos el oído, el olfato, el gusto, que nos permite percibir el mundo físico. ¿Cierto? Si no, nosotros nos morimos, porque no podríamos caminar, no podríamos ver, no podríamos escuchar, es como si no existiéramos. Pero los sentidos físicos nos permiten ver el mundo físico. Nosotros para recién una persona pueda aspirar al conocimiento de sí mismo, tiene que activar una facultad, la facultad que está dormida. Está absolutamente dormida y atrofiada en todos los seres humanos, en el tuyo, mío y todos. Entonces, para que alguien aspire al conocimiento, tiene que activar una facultad de su conciencia que está relacionada al tercer ojo. Y esta facultad es de la autoobservación. ¿Por qué es de la autoobservación? Porque me permite ver mis pensamientos, mis emociones, mis deseos. En cada instante. Si nosotros no podemos hablar de ser conscientes, y te lo planteo, y si puedes, de conciencia, de forma criteriosa, si es que yo no estoy en un conocimiento de mis pensamientos, emociones y deseos. No podemos, sería insensato hablar de conocimiento de sí mismo si yo no sé qué pensamiento estoy teniendo durante el día, qué emoción estoy teniendo, qué deseo estoy teniendo, cómo me afectan los estímulos y cómo yo reacciono frente a esos estímulos. Eso es algo insensato que una persona podría afirmar eso. Y que yo leyendo un libro podría saber lo que yo no puedo saber de mí misma. Entonces nosotros cuando queremos sernos conscientes, tenemos que ser conscientes de lo que somos. Y nosotros somos los pensamientos, nosotros somos lo que sentimos, nosotros somos las emociones. Y por lo tanto, lo que decimos y hacemos. ¿Ya? Entonces, eso por una parte y de todas las cosas que dijiste. Ahora, nosotros también podemos gestionar, como nosotros queramos, todo lo que nos ocurre. Podemos gestionarnos diciendo, alguien me insulta y esa persona es buena.
la quiero, la amo. También lo puedo hacer. Gracias, te perdono. Yo también puedo hacer eso, esas afirmaciones. Pero eso no quiere decir que yo esté despertando la conciencia. Porque si yo no estoy en autoobservación y eso me cayó mal y ya me afectó y yo no me di cuenta y después mentalmente repito algo, eso no me lo cambia. Yo ya me fui afectada, ya me afecté, simplemente no me di cuenta y lo que alcancé a dar cuenta es que le di las gracias y siento y le doy una sonrisa y le digo gracias. Pero yo no estoy en autoobservación, no estoy reconociendo la realidad de mi mundo interior. Y yo lo único que después digo es gracias, te sonrío, te perdono. Entonces cuando nosotros queremos alcanzar el conocimiento real, verdadero, y no engañarnos, tenemos que activar esta facultad de la autoobservación. Podemos seguir engañados, no hay problema. Podemos seguir pensando que eso es conocimiento de sí mismo, que eso es despertar de la conciencia, porque todos somos libres de decir y de opinar lo que queramos. Pero que eso sea, en términos concretos, real, eso es otra cosa. Y una persona que se empieza a autoobservar se va a dar cuenta que si alguien me cae mal y la veo y me estoy autoobservando, no por decir sonreírle, cambió lo que yo llevo dentro. Esa emoción de rechazo cambia. Yo puedo no verla, o taparla, o sonreírle, pero mi malestar ya existe. Hoy día se avalan muchas formas, lamentablemente, de formas hasta científicas, dándole un poder a lo que se puede comprobar por nosotros. A veces nosotros, lamentablemente, podemos darle un poder tan grande a lo que afirma un científico que negarnos la posibilidad de la experimentación. Darle un poder tan a científicos que nosotros no conocemos, que nosotros no hemos corroborado lo que han dicho, y negarnos la posibilidad de experimentar la verdadera psicología práctica. Y eso es ignorancia. Y el que se quiere quedar ahí en la ignorancia, sin la experimentación, es válido. Pero las personas que quieren salir de la ignorancia, de lo que dice cualquier persona, y no va comprobado, y quiere conocer lo que es la psicología realmente práctica, a través de un proceso de activar la facultad, también es válido. Y esto es lo que enseña este curso. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo. ¿Ya? Eso con respecto a la opinión extensa que te permitimos dar, Margarita, pese a que no hiciste ninguna pregunta, y la idea es que pudieses hacer preguntas de la clase, pero a pesar de que usaste el tiempo que tú quisiste para exponer tu opinión de cómo tú ves las cosas, que no estamos para eso en este curso, eso tengo que decir, ¿ya? Tamara, ¿tienes alguna pregunta? No, la verdad es que no. Pero realmente me gustó lo que dijo Margarita también. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Hay alguna pregunta? Con lo que dijo ella. Sí, está perfecto. No hay problema, la verdad. La verdad es que acá no estamos para, la verdad, estamos para enseñar un curso y cómo se elimina el ego. Y la verdad es que ustedes pueden seguir, pues no hay ningún problema. Simplemente, obviamente, que este es un curso. Estamos enseñando cómo se elimina el ego, cómo se despierta la conciencia, y la idea es que podamos seguir con la clase, ¿ya? No es para generar opiniones. Obviamente, si alguien quiere dar su opinión, obviamente es legítimo. Y ocupar todo el tiempo que estime conveniente también, y la escuchamos. Y si tú estás de acuerdo, Tamara y otros, está perfecto. Estamos en una libertad de opiniones, pero las opiniones son diferentes a la verdad. Y es lo que este curso propone, acceder a la experiencia, a la verdad. Bueno. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Es que todos tienen ¿Cómo se llama? Voy a... Ya. ¿Alguna pregunta de la clase?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Voy a tener que silenciarlo para que no se filtre el ruido. Bueno, seamos respetuosos y si no nos estamos dando, nos vamos a hacer una pregunta, apaguemos el micrófono para que esta grabación quede ¿cómo se llama? Bien, ¿ya? Alexander. Sí, buenas noches, Pía. Buenas noches, Alexander. Sí, yo había hecho una pregunta en el chat. Ah, ya, súper, súper. Gracias ahí por ahí hacer mención. Y ahora voy ¿cómo se llama? A ver las preguntas. Pero si quieres las haces, ¿cómo se llama? Ahora con hablado. Ok. Por favor. Sí, lo que pasa es que yo quería que me dieras un ejemplo de cómo sería el engranaje con un yo. O sea, lo de la bicicleta y la imagen veo perfectamente, pero quisiera, como por ejemplo, con el yo de la gula, ¿cómo sería el engranaje de ese? Si se podría. Sí, mira. Por ejemplo, cuando uno tiene gula, por ejemplo, uno ve que come, ¿ya? Uno ve que come y ve esa manifestación externa de la bicicleta, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere de alguna forma eliminar el yo de la gula, que come desmedidamente comida, no puede querer eliminar la bicicleta, la manifestación, el hecho de estar comiendo de forma descontrolada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos, en ese caso, eliminar el yo de la gula, necesitamos conocer el engranaje. Por ejemplo, empezar, a veces, por ejemplo, uno es ansiosa la persona, anda para todos lados apurada. Entonces ya hay algo que no me permite autoobservarme, ¿ya? ¿Qué es? Que yo ando apurada y ni siquiera me autoobservo y ya me veo comiendo. Entonces necesito primero eliminar ese yo ansioso, que no me permite estar autoobservándome. Y ahí, cuando yo bajo esa ansiedad, ese yo que me lleva a apurarme, ya voy a empezar a poder ver capas inferiores, ¿ya? Capas inferiores, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me dan ganas de comer? ¿Cómo estoy? Estoy aburrida, no tengo nada que hacer y voy al refrigerador. Estoy contenta y voy al refrigerador. Me gusta, veo televisión y voy al refrigerador. Entonces, siento un dolor y me dan unos deseos. Recuerdo una comida y me dan unos deseos. Entonces nosotros cuando, por ejemplo, queremos eliminar un yo como ese, como el de la gula, tenemos que empezar a autoobservar el engranaje. ¿Cómo me hace sentir? Yo cuando como, si no como, me empiezo a deprimir. Pienso que la vida no tiene sentido, me da una alegría. Entonces, cuando nosotros bajamos este alboroto que no nos permite ver el mundo interior, vamos a ver qué es lo que nos lleva a comer. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué es lo que está motivando? Por ejemplo, no sé, si yo viviera con alguien también, tal vez no me dan ganas, pero hoy día vivo sola. Por lo tanto, hoy día vivo sola y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al comer, ¿qué me pasa? Uno a veces come y uno no es consciente qué es lo que le produce. Si está tenso, si está nerviosa, si está desesperada comiendo. Y cuando uno se empieza a autoobservar sin querer modificar que exista la gula,
sino observar los engranajes, cómo uno se comporta, cuando estoy sola, cuando me voy a quedar el fin de semana sola, cuando tengo plata, cuando voy al supermercado y empiezo a desear la comida. Entonces uno empieza a ver cómo es que esto existe en mi vida. ¿Qué cosas me causan más deseo? El chocolate. Cuando como chocolate, el deseo que me produce, al final, cómo me pongo. Cuando nosotros empezamos a ver todo este detalle que significa tener gula, nosotros ya nos hacemos conscientes de la gula. Y podemos recién eliminarla con el poder superior. Entonces, a cada manifestación por ejemplo, qué rica la comida. Me acuerdo de una pizza y me da ganas de comerla. Yo a ese deseo que ya estoy alimentando antes de comer pizza, le pido a mi madre que elimine ese deseo. Yo cuando voy al supermercado porque tengo que comprar pantalones y veo que hay cosas ricas y paso por ahí por verlas, ya no paso por ahí tal vez, o si paso voy eliminando los deseos que me activan la gula que después termino comiendo. Cuando yo hablo de la comida, ¡uy, qué ricos son estos, son ricos los otros, qué maravilloso! Ahí estoy alimentando el yo de la gula. Cuando recuerdo situaciones donde comí que estoy contenta comiendo, estoy alimentando el deseo de la gula y estoy asociándolo. Entonces yo voy a descubrir en muchos momentos, el engranaje que da cabida a que esa gula se manifieste, que yo termine comiendo un montón de comida. Pero si no conozco todo eso, el engranaje que mueve a que yo coma pizza, no se puede eliminar. ¿Se entiende? Ok, sí, perfecto, Pía, gracias. Y así le vamos quitando el deseo, la imaginación, cuando yo hablo, porque cuando uno dice que habla de la comida, dice, oye, que son ricas, las arepas. ¿Qué está alimentando? El deseo de ir a comer arepas. Qué ricos son los chocolates, veo un helado, uy, qué rico el helado. ¿Qué estoy alimentando? El deseo que se va a plasmar en que yo termine comiendo helado. Pero si yo veo a alguien comiendo y me dan ganas y elimino ese deseo, estoy eliminando ese que termine comiendo helado. Cuando yo recuerdo una situación donde yo fui feliz o las situaciones de ¿cómo se llama? Donde yo recuerdo que lo pasamos tan bien y hacíamos tantas cosas y no me estoy observando, ese yo de la gula se está manifestando y yo estoy alimentando que esa situación se vuelva a repetir. Entonces, en la medida que nosotros eliminamos todo lo que tenga que vincularse, y lo descubrimos, obviamente, porque estos son ejemplos que se me ocurren a mí ahora, para un poco ejemplificar, pero uno en la medida en que se autoobserva, va a ir descubriendo, aquí se me está alimentando. Ya, pues yo hablo de esto, yo hablo de lo otro, cuando voy al supermercado veo esto, veo lo otro, claro, después termino, obviamente, comiendo, pues. Si hablo de la comida, qué rico, que esto, que lo otro, ¿cómo voy a salir de la gula si yo la estoy alimentando todo el día? Es más, celebro, uy, qué rico que comiste, uy, qué bueno, si la comida es tan rica, esto, lo otro, uy. Estoy alimentando todo el rato la gula, con afirmaciones que alimentan el ego sin yo darme cuenta. Y ahí, Tía, disculpa, no te puedo seguir escuchando eso porque para mí la gula no es eso. espérame un poco de terminar la explicación, Edith, y ¿Ya? después te doy el paso a tu pregunta, bueno, para que vamos en orden, ¿ya? No, es que solamente quería decirte eso para que no continúes, Sí, porque simplemente, no es la gula no es así. ya. Bueno, para que ustedes sepan, la gula es en términos, una persona gulosa es que no controla la comida. Si tú buscas decir lo que es gulosa o gula, es ¿cómo se llama? En el diccionario, apelando solo al diccionario, y si queremos hacer un concepto de lo que es gula, es el deseo y la acción desmedida por comer. O sea, la persona come desmedidamente. Y ahí hablamos de una persona gulosa.
Y Sí, una pero persona cuando la gulosa, persona el que tiene come, gula. es Eso, Edith, para aclarar los términos, pero te pido también respeto a lo que estamos hablando, a la clase. no, no puedes pedir respeto porque yo no te lo he faltado y tú estás diciendo algo que no corresponde. Y eso no nos ayuda, nos perjudica. Entonces no te puedo escuchar eso, por eso te estoy diciendo, para que te informes bien, porque Mira, eso no es la gula es cuando tú comes estando satisfecho y sigues comiendo, eso es la gula. perfecto, mira, te pido por favor que me permitas terminar Sí, ya, la muchas gracias. explicación, la explicación, y por eso hablo de respeto, porque yo todavía no termino de hablar, dar una explicación, y no te doy la palabra, y tú das tu opinión, o lo que tú entiendes de lo que es gula, ¿ya? Sí, Entonces pero te es pido que que te dé mucho rato has hablado y no dejas hablar a nadie. ¿Y de qué respeto me estás hablando? Bueno, Pía, muchas gracias. Bueno, entonces para continuar, ¿ya? Entonces para continuar, entonces en la medida que nosotros, ¿cómo se llama? Vamos observando ¿cómo se llama? La gula en todas sus como la alimentamos en el caso, nosotros vamos a poder eliminarla. Le quitamos el deseo cuando hablamos, cuando alguien nos pregunta, hoy, ¿qué comiste el fin de semana? Hoy comí algo maravilloso, estaba todo muy rico, y todo ese deseo que cuando converso se está alimentando el yo de la gula. ¿Ya? Entonces, y ahí nosotros en la medida que nos afinamos, y eso es lo que da que nosotros terminamos comiendo pizza, terminamos comiendo helado, terminamos comiendo chocolate o un ataque de cualquier cosa que no es desmedido. ¿Ya? Entonces, eso Alexander, ahí me puedes confirmar si es que se aclara. Súper, súper, súper. Sí, Ya, sí, gracias. perfecto. Bueno, Edith, ahora sí, por favor, te doy la palabra en esta clase para que puedas expresar o preguntar lo que tú desees. No, yo ya te dije lo que quería decir y te lo dije en el momento porque las cosas se hablan así en el momento. No tengo que Perfecto. esperar una palabra porque estamos en un grupo en donde todos estamos aprendiendo. Entonces no te puedo dejar hablar media hora para yo poder expresarme. Yo Mira, encuentro que Omar, uno le hace una pregunta entre medio de la clase y él la contesta y deja hablar a las personas. Y tú no dejaste hablar a Margarita, me parecía que se llama, no la dejaste hablar. Entonces, por eso yo te interrumpí, porque no quería seguir escuchando lo que tú decías, que no estaba bien. sí, mira, Edith, mira, yo te aclaro un poquito. Este es un curso, ¿ya? La que da este Ujú, curso sí, soy lo yo. entiendo. Permíteme terminar, por favor. La que da este curso soy yo, Bueno, ¿ya? La que da la palabra en este curso y permite que una persona hable en los tiempos es mi persona, ¿ya? Acá no es un grupo, es un curso y estamos dando una clase. Tal vez tú no te has enterado, pero este es un sí me he curso. enterado. Y esta es una clase, que no es que estemos hablando todos. La idea es que se permita, por si no te enteras, te informo, que se dé todo el relato de la clase, para que para todos los que participamos esto quede comprensible. Si es que no hay algo no se entiende de la clase, se le da la palabra a las personas de forma ordenada. Edith levanta la mano y dice, yo te digo, Edith, ¿cuál es tu pregunta? Te doy la palabra y tú haces una pregunta, la persona hace un comentario o de preferencia una pregunta para que quede la clave porque estamos en un curso. Si nosotros creemos que ya despertamos la conciencia, que ya nos conocemos, la idea es que no estemos en este curso. La idea es que las personas que estamos en este curso, obviamente queremos conocernos y queremos saber cómo se despierta la conciencia, o por lo menos escuchar qué es lo que plantea esta persona que está hablando, en este caso soy yo, ¿ya? Entonces, para las próximas veces, Edith, que sepas la dinámica. Si no la sabías, es así el orden que tienen las clases, ¿ya? ¿Qué hago yo? ¿Ya? Las clases que hago yo son así.
Alguien levanta la mano, se le da, le autorizo, y ahí da de preferencia una pregunta. Bueno, Sí, está bien. perfecto. Ya. Ahora, con respecto, bueno, qué bueno que se ha entendido para ti, Edith, y para todos. Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Hola, Hola, eh, Catherine. me surgió una duda con respecto a lo que le planteaba a Alexander. ¿Ya? Uno viendo la mecánica y los detallitos del yo, cómo se alimenta. Ajá. Por ejemplo, frente al yo fumador. Si uno ve, por ejemplo, a una persona fumando en la calle, ¿también es un detallito del yo que se puede estar alimentando? Sí, mira, la verdad es que, por ejemplo, una persona pudo haber dejado de fumar y, por ejemplo, ve a alguien y le dan ganas de fumar. O se acuerda del cigarro y dice, uy, qué rico es fumar. Y ya ahí con ese solo deseo que está imaginando, está alimentando el deseo de fumar. Y ese ego. Yo puedo ver a alguien y me gusta cómo se llama, cómo se pone. Oye, así no sé, pues fuman así. Y ya me gusta cómo esa persona fuma, la postura. Y eso yo no me doy cuenta, pero cuando la veo me atrae. Esa forma en que esa persona fuma. Y yo estoy alimentando, ¿qué? Mi yo fumador. Porque tal vez no fumo porque me guste tanto, sino como me veo. Entonces lo que uno proyecta ya, como me gusta, también afecta al yo del cigarro, uno. ¿Se entiende? Sí, ahora voy entendiéndolo mejor, porque, claro, siempre yo lo miraba por el deseo y quitarle también los amiguitos que estaban con el yo fumador. Si, por ejemplo, lo que usted decía de que cuando estaba ansiosa fumaba y le iba quitando, pero aún así el deseo no disminuía hasta que usted dijo que observando, o sea, viendo a otras personas. Y ahora me caigo en cuenta que siempre miro a otras personas que están fumando. Sí, a veces hasta el olor. Uno siente el olor y le dan el deseo de fumar. Y está fumando otra persona, no sé, en un paradero, y siente el olor y le dan ganas de fumar. Si uno no elimina ese yo, se está alimentando ese yo, que al sentir el olor le dan ganas de fumar. Si uno se acuerda del cigarro y no elimina ese pensamiento, que se acuerda del cigarro en una situación, no sé, que está conversando con una amiga, eso que me estoy acordando cuando estoy conversando con una amiga o estoy en otra situación, está alimentando el que después se plasme ese yo. Cuando nosotros cuando queremos eliminar un ego, queremos primero, obviamente, agudizar la autoobservación y quitarle todo el alimento, recuerdo, pensamiento. Es como que si no existiera, pero existe. Uno quiere que no existe el cigarro, pero existe. Pero a veces nosotros no vemos cuándo se manifiesta, por eso hay que estar en mucha autoobservación. Y cuando nos aparezca en cualquier situación, me gusta, el olor me produce deseo, me acuerdo, digo, que después voy a fumar, elimine eso, porque estoy alimentando que vuelva a fumar. O decir, yo estoy en la mañana y digo, yo ya dije que no iba a fumar y voy a fumar en la tarde. Elimino eso. Todo. Pero para eso hay que estar en autoobservación. Alguien me habla del cigarro y me dice, chuta, y me empieza a hablar del cigarro, no sé, en la televisión, o yo escucho hablar del cigarro en otra situación. Y yo empiezo a sentir emociones positivas, me empiezo a acordar, empiezo a recordar, todo eso eliminarlo. ¿Por qué? Porque está alimentando ese yo. Y ese yo se está alimentando y se va a plasmar. ¿Se entiende, Catherine? Sí, ahora sí entendí súper claro. Lo otro también, entonces, si yo siento el olor y siento ese rechazo, también se está alimentando el yo. Sí, Ya, muchas gracias. justamente. ¿Por qué? Es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando uno ve a alguien, por ejemplo, uno está eliminando, por ejemplo, alguien que es orgulloso y ve el orgullo. Oye, esa persona que orgullosa, dice. Y me cae mal. Pero una persona ve a alguien humilde y dice, oye, esa persona me cae bien. Porque así como media, así con postura de humilde.
Y uno, cuando dice alguien que me cae mal, el orgullo de alguien, que yo proyecto mi orgullo ahí, estoy alimentando mi mismo orgullo. Por ejemplo, cuando yo alabo a alguien del sexo opuesto, hoy que se ve guapa esa mujer, estoy alimentando mi propia locura de forma inconsciente. O si yo rechazo a alguien, oye, esa tipa, ¿cómo anda con ese escote? Estoy alimentando mi propia locura. Ambos hay que eliminarlo y uno está eliminando inconscientemente, o sea, está eliminando la lujuria en sus opuestos, o el yo del cigarro en su opuesto. Eso, Catherine. Ya, muchas gracias. Gracias. Súper, súper. Ya, ¿cómo se llama? A ver. Bueno, ahí Francisco, ahí dice Francisco, debo retirarme, la Paula también ya se fue, ahí la Margarita, ¿cómo se llama? Margarita, está agradeciendo por dar su opinión, su extensa opinión y por yo ser tan amable, por, ¿cómo se llama? Por este curso y varias cosas más. Ahora, ahí, ¿cómo se llama? Edith dice, esto es confrontación, bueno, ahí opina también Edith de lo que a ella le parece, ¿cómo se llama? Esto, y ¿cómo se llama Margarita? Bueno, ahí también Margarita dice su opinión, no veo preguntas de la clase, ¿qué dicen? Se habla de amor propio, bueno, me imagino que, ya, bueno, vamos a ver, preguntas parece que de la clase no hay, ya, les pido disculpas a ustedes si es que yo no aclaré, ya, traté de hacer un contexto de este curso, este es un curso de 50 clases, ¿ya? Si es que ustedes no lo escucharon inicialmente, este es un curso de 50 clases, ¿ya? Para que si siguen participando de las clases, sepan el contexto, sepan en dónde están, cuál es la metodología de la clase, ¿ya? Entonces la idea, y para todos que podamos recordar, este es un curso de 50 clases, estamos en la clase 31, estamos viendo una clase, criaturas mecánicas. La idea es que en este caso, que me corresponde dictar la clase a mí, tengo que exponer toda ¿cómo se llama? La clase, para que todos tengamos el respeto y podamos terminar a una hora prudente y todos podamos escuchar la clase, ¿ya? Y que esto no se alargue con preguntas y que finalmente podamos escuchar la clase y los que cuentan con una hora, que se invitan a personas y se les dice, la clase dura una hora. Entonces la idea es que la persona que cuenta con una hora pueda escuchar la clase completa, ¿ya? En una hora que se les dice a las personas que se va a dar y se va a dictar la clase. Obviamente que las preguntas, en el caso que las personas quieran quedarse a escucharles preguntas que hacen todo sobre la clase, también se puede quedar, pero respetando el tiempo que se les da y se les dice a la persona que va a durar la clase, ¿ya? Entonces ya escuchada la clase, que ojalá sea en una hora, después se da tiempo a preguntas, ¿ya? Y ahí todos podemos hacer preguntas de la clase, porque de la clase pregunta, oye, no me quedó esto claro, esto qué tiene que ver con esto, o, ustedes por qué plantean esto qué tiene que ver con la neurociencia, estamos en un curso. Cuando uno va a la universidad, cuando va a un curso, no va a decir lo que plantea, no va a decir, a enseñarle a quien está dictando la clase. Uno va a escuchar y si no le gusta, no sigue participando. Nadie la obliga. Pero uno no le va a decir, oye, eso está mal, eso no está correcto, eso no debería ser así. Uno no va a ir a la universidad y decir, oye, ¿sabes que así no se suma? Yo sé sumar. Por último, escucha y se retira. Es que no le parece lo que se dice, ya que a nadie acá se les tiene obligado. ¿Ya? Entonces, eso para que nosotros entendamos cuál es la dinámica, dónde estamos, cuál es la metodología, y si yo cometí el error de no explicar esto tan detalladamente, les pido disculpas, pero ahora sí ya espero que hayan quedado claro sobre la metodología y en dónde estamos y para qué estamos. Y estamos para saber cómo despertar la conciencia y conocernos de forma práctica. ¿Ya?
Así que eso, ¿ya? Terminado esa explicación, que espero que sea de utilidad, para que cuando se vuelvan a sumar, tengan claro, ¿ya? Sepan, estoy en un curso, estoy en una clase, ya, ¿ya? Bueno, y alguien da la palabra, usted hable, ya, ahora hable, plantee, ¿ya? Que no es un grupo de conversación. Bueno, y esas cosas sí que no han estado claras, y si yo no las aclaré, les pido disculpas, y ahora las aclaro y espero que queden claras, ¿ya? Ahora, bueno, ya son las 22:41, vamos a hacer una práctica, ¿ya? Vamos a hacer una práctica. Bueno, las personas que se tengan que retirar, ningún problema, se retiran, ya terminó la hora de la clase, que la idea es que dure 1 hora, por el respeto del tiempo de los demás, ¿ya? Como decía, y ahora vamos a hacer una práctica. Bueno, la práctica generalmente que nosotros hacemos para las personas que se vienen uniendo por primera vez, es una práctica que busca que nosotros podamos integrar la información de lo expuesto, ¿ya? Entonces, ahora vamos nosotros a hacer el belilí, unas conjuraciones, el círculo mágico, y vamos a hacer una oración. Cuando hablamos de oración en este curso, hablamos de una comunicación con las partes divinas de uno. Entonces, en la iglesia a veces hablan como que uno está orando con un Dios exterior. Dios, te pido que me sanes. No, cuando uno habla con su divinidad, se refiere a la propia divinidad interior. Y para hacer el despertar de la conciencia, nosotros necesitamos conectarnos con la propia divinidad y pedirles a ella que elimine los egos, que ella es la única que puede eliminar el ego, Dios Madre, y también que nos lleguen las claridades, las comprensiones, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer la siguiente práctica. Nosotros vamos a hacer los pasos que ya indiqué, y vamos a buscar una situación que queramos modificar. No sé, queremos, no sé, como dijeron, fumar, o la gula, o ser rabiosa, o no sé, el orgullo, o en fin, queramos una situación que queramos modificar y que es muy pesada hoy día, ¿ya? Entonces nosotros en este rato que vamos a estar, vamos a centrarnos con los ojitos cerrados en poder visualizar el engranaje del día que se nos manifiesta. Todo este engranaje de este ego que hace que se manifieste, que logre concretar su objetivo, que logre, como decía, comer, que logre... ¿Cuáles son el engranaje que hoy día yo no estoy viendo y que eso permite que hoy día exista en mí? ¿Ya? Y por eso vamos a hacer una oración para pedirle a Dios Madre y Dios Padre que nos ayuden para ver con claridad qué cosas no estamos viendo de este engranaje, como de la bicicleta, qué parte no estamos viendo, porque ya viéndolas las podemos eliminar y esto deja de funcionar y dejamos lo que queremos dejar de ser, el vicio, la gula, la ira, el orgullo, todo eso, ¿ya? O lo que nosotros queramos, la lujuria, en fin, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Y si hay preguntas después de lo que hicimos, o si quieren comentar algo, cómo les fue, algo así, también va a haber un espacio para eso, porque, bueno, como es de costumbre. Belilim, balilim, balilim. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilim, belilim, belilim. Belilim, belilim, belilim. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilim, belilim, belilim. Belilim, belilim,
Bernirim, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Bernirim, Bernirim, Bernirim. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Ahora hacemos una oración sincera, honesta. Madre Divina, le suplico, le imploro su ayuda, su asistencia para poder conocer este engranaje que no estoy pudiendo ver. Padre, le pido la fuerza para poder eliminar estos yoes, ahora y durante el día. Ahora nos vamos a quedar unos minutos en esta, haciendo este ejercicio. Bueno, pueden comenzar y que tengan mucho éxito.
Bueno, no sé si pudieron, les sirvió el ejercicio, si tuvo alguna utilidad, si les gustaría preguntar algo adicional, dado el ejercicio que se hizo. ¿Sí, bien? Parece súper, súper, súper. Andrea, súper, ahí Catherine, ya. Y bueno, bueno. Bueno, bueno, disculpen a las demás personas por estas quizás no aclaraciones y este mal rato tal vez que pasaron las otras personas, dado tal vez mi irresponsabilidad de no informar bien las cosas a todos y que todos sepamos en qué consiste este curso, bueno, y todas estas aclaraciones que se tienen que dar, ¿ya? Así que para las otras personas que sí saben y tienen que estar escuchando todo esto, le pido disculpas por eso, bueno, eso. Y bueno, ¿cómo se llama? No, no, gracias a ustedes por conectar. No sé quiénes continúan acá. Ahí está Alexander, Andrea, Dixon, ay, Dixon no, Edith, Catherine, Marcelo, Margarita, Rafael. Bueno, muchas gracias a todos. Por el tiempo, ¿cómo se llama? Ay, buenas noches, Marcelo, buenas noches, Edith. Y ya nos vemos hoy día es miércoles, la próxima clase es el viernes, así que quedan todos cordialmente invitados a participar de esa clase y ya mañana tenemos la clase presencial, que también quedan invitados a los que son de Santiago para que puedan participar. Bueno, muy contenta de que participen. Así que nada, pues, nos vemos ya en las próximas clases, en las próximas actividades de este curso. Y de verdad, muchas gracias por la paciencia de estar escuchando estas cosas que no competen en la clase. Ya, que estén muy bien, ¿eh? Que duerman bien, que descansen y nos vemos.